Bienvenidos una vez más a su canal, Doctor Terror. Hoy les presentamos Relatos de Terror Mix. Acompáñanos a conocer los relatos más espeluznantes en Doctor Terror. La presencia en el espejo. Todo comenzó con un susurro en el silencio de la madrugada. Mateo siempre fue un escéptico, el tipo de persona que encontraba explicaciones lógicas para todo. Sin embargo, cada noche, exactamente a las 3:33 de la mañana, sentía un tirón invisible que lo despertaba de golpe. Al principio, pensaba que era solo una pesadilla recurrente, algo pasajero. Pero con el tiempo, lo que comenzó como una simple incomodidad nocturna se transformó en algo mucho más perturbador. Cada madrugada, los sonidos se volvían más claros, susurros que parecían flotar en el aire, palabras indescifrables pero inquietantes. Solo es mi imaginación, murmuraba para calmarse, tratando de convencerse de que todo estaba en su mente. Una noche, mientras caminaba sonámbulo hacia el baño, notó que el susurro parecía nacer de su propio espejo. Encendió la luz y se encontró con algo que lo dejó helado. Ahí, en el reflejo, una figura alta y delgada con la piel pálida, ojos completamente negros y una sonrisa torcida y cruel lo observaba fijamente desde el otro lado del cristal. Se quedó paralizado, incapaz de apartar la vista. La figura no desapareció ni se desvaneció, simplemente permaneció allí, inmóvil, observándolo con esos ojos vacíos. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, un frío helado que parecía emanar de aquella presencia. Era como si el espejo no fuera solo un reflejo, sino una ventana a otra dimensión, una puerta por la cual esa figura quería cruzar. Las noches siguientes se volvieron una pesadilla. Mateo intentaba dormir, pero apenas lograba conciliar el sueño cuando el susurro lo despertaba, siempre a la misma hora. Ahora, aquella figura no solo aparecía en el espejo del baño. La veía en cada superficie reflectante de la casa, la ventana del salón, las pantallas apagadas de la televisión, incluso en su teléfono cuando la pantalla se quedaba en negro. Sin importar hacia dónde mirara, allí estaba esa figura siniestra, siempre observándolo, cada vez más cerca. Desesperado y al borde de la locura, decidió deshacerse de todos los espejos de su hogar. Rompió el espejo del baño, luego el de su habitación, y después cada superficie reflectante que pudiera encontrar. Sin embargo, cuando recogía los fragmentos rotos del espejo del baño, se dio cuenta de que en cada pequeño trozo de vidrio, la figura seguía presente, mirándolo fijamente, multiplicada en cientos de ojos oscuros y sonrisas torcidas. Una noche, desesperado y sin saber qué más hacer, Mateo intentó comunicarse con aquella presencia. «¿Qué quieres de mí?», gritó, temblando de miedo. Pero el espejo no le devolvió respuesta alguna. La figura simplemente lo observaba, sonriendo como si disfrutara de su sufrimiento. Sin embargo, en el silencio, Mateo escuchó una palabra clara y helada que le hizo estremecerse: eternidad. Esa palabra resonó en su mente y entendió el mensaje. Aquella entidad no se iría. Era una maldición, una sombra que lo acompañaría para siempre. Desde entonces, Mateo vive en un estado constante de vigilancia, tratando de evitar cualquier superficie reflectante, temiendo encontrar aquella figura que, aunque no pueda cruzar al otro lado, siempre estará allí, esperando el momento en que su presa finalmente sucumba al miedo. Relato 2. La señora del tren abandonado. Dicen que algunos lugares olvidados guardan secretos que nunca deberían salir a la luz. Martín siempre recordaría aquella noche como el momento en que el miedo se volvió real. Era una tarde gris cuando, junto a sus amigos, decidió aventurarse al tren abandonado a las afueras del pueblo. Era un vagón viejo, oxidado, cubierto por maleza y grafitis, como un esqueleto olvidado en medio del paisaje. Nadie sabía por qué estaba allí, ni a quién había pertenecido, pero el misterio era demasiado tentador para resistirse. ¿En serio vamos a entrar?, preguntó Ana, la más reservada del grupo, mirando el tren con desconfianza. Claro, solo es un tren, nada de qué preocuparse, respondió Pedro,
el más valiente de todos, sonriendo mientras empujaba la puerta de metal que rechinaba con un sonido que les puso los pelos de punta. El vagón estaba oscuro y húmedo. Olía a óxido y polvo viejo. A primera vista, parecía un espacio vacío, pero la atmósfera era extrañamente opresiva, como si el aire mismo les advirtiera que no deberían estar allí. Martín miraba a su alrededor cuando de pronto sintió un frío inexplicable. Entonces, lo escucharon. ¿Quién anda ahí? La voz de una mujer, suave y temblorosa, rompió el silencio, haciendo eco entre las paredes metálicas. Los chicos se giraron al unísono y allí estaba ella. Al final del vagón, una figura pálida y difusa de una mujer con el cabello largo y oscuro, vestida con un viejo y sucio vestido blanco, que parecía flotar en la penumbra. ¿Qué? Pedro comenzó a murmurar, paralizado por el miedo. La mujer levantó la cabeza lentamente, dejando ver unos ojos vacíos, perdidos en la nada. Su expresión era dolorosa y su mirada parecía atravesar a cada uno de ellos, como si los reconociera de alguna forma. Pedro, sin pensarlo demasiado, dio un paso hacia ella, con la mano extendida, en un intento inexplicable de alcanzarla. La mujer entonces murmuró algo en un idioma extraño, casi como un canto triste y lejano. En ese momento, la temperatura descendió drásticamente y todos sintieron el aliento helado de una presencia que no comprendían. Fue entonces cuando comenzó a moverse lentamente hacia Pedro, como si quisiera tocarlo, o tal vez llevárselo con ella a las sombras. ¡Corre!, gritó Martín, rompiendo el hechizo de silencio que había caído sobre ellos. Sin pensarlo dos veces, el grupo salió del vagón, empujándose entre sí mientras la figura fantasmal lo seguía, acercándose cada vez más. Podían oír su respiración temblorosa y sentir el peso de su mirada incluso después de haber dejado el tren. No se detuvieron hasta estar bien lejos del vagón. Cuando se giraron para ver si seguía ahí, no había nadie, solo el tren en silencio, esperando, acechando. Los años pasaron, pero Martín nunca olvidó aquella experiencia. El tiempo hizo que sus amigos lo olvidaran y comenzaran a pensar que solo había sido una alucinación, producto de sus miedos y la oscuridad. Pero Martín, no. Cada vez que escuchaba el sonido de un tren, su mente volvía a aquella noche. Un día, mientras viajaba solo en un tren hacia otra ciudad, sintió el mismo frío helado que había sentido aquella vez en el vagón abandonado. Alzó la mirada y allí estaba, de pie al final del pasillo, la misma mujer con el vestido sucio, mirándolo con una expresión de profundo dolor. Martín sintió como su corazón se detenía. ¿Cómo era posible? ¿Había venido hasta aquí para buscarlo? ¿Quién anda ahí?, repitió la voz femenina, ahora más clara y cercana. Desde ese momento, cada vez que Martín viaja en tren, se encuentra con ella, en diferentes estaciones, en distintos vagones. Como una sombra ineludible que lo sigue, siempre recordándole que algunos secretos nunca deberían salir a la luz, porque pueden convertirse en pesadillas sin final. Relato 3. El guardián del cementerio. ¿Cuánto estarías dispuesto a ver para proteger a quienes ya no están en este mundo? Raúl era un hombre tranquilo, de aquellos que pocas veces sentían temor por algo. Tomó el trabajo de guardia nocturno en el cementerio de su ciudad sin pensarlo dos veces, era solo un empleo más. El cementerio era un lugar solitario, y aunque algunos evitaban siquiera pasar cerca de él, Raúl nunca creyó en historias de fantasmas ni en leyendas de ultratumba. Sin embargo, aquella paz y escepticismo se desmoronaron una noche de invierno. A las 3 de la madrugada, justo cuando el frío era más penetrante, Raúl notó algo inusual. Bajo la luz tenue de la luna, una figura encapuchada y envuelta en sombras se perfilaba al fondo del cementerio, junto a una tumba aislada. La figura se inclinaba en señal de respeto, como si estuviera rezando o hablando con alguien en silencio. Al principio, pensó que era un familiar visitando a algún ser querido y no le dio demasiada importancia. Pero al pasar las noches, se dio cuenta de algo extraño. Aquella figura volvía cada noche, a la misma hora, y se colocaba exactamente en el mismo lugar, sin falta. Intrigado, Raúl decidió acercarse para averiguar quién era. «Oiga, ¿se encuentra bien?», preguntó con un tono entre curioso y nervioso. La figura alzó ligeramente la cabeza hacia él,
pero antes de que Raúl pudiera ver su rostro, desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Con el corazón acelerado y una sensación inquietante en el pecho, Raúl intentó convencerse de que era solo un juego de luces o algún visitante que no quería ser visto. Las noches siguieron su curso, y cada vez que intentaba acercarse, la figura encapuchada desaparecía sin dejar rastro, como una sombra que se desvanecía entre las lápidas. Finalmente, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor, Raúl decidió examinar la tumba que el misterioso visitante frecuentaba. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrer su columna. Bajo la luz de su linterna, el nombre en la lápida se volvió claro. Era el de un niño llamado Samuel, que había fallecido el mismo día en que Raúl había nacido, y para su sorpresa, ambos tenían exactamente la misma edad. La piel de Raúl se erizó al comprender lo que eso significaba. No podía sacarse la idea de que aquel niño podría haber sido él, de no ser por un giro del destino. Desde aquella noche, las cosas cambiaron. Raúl comenzó a experimentar pesadillas cada vez que cerraba los ojos. En ellas, veía al niño, con la misma ropa que llevaba en la foto en blanco y negro de su tumba. El niño lo miraba con ojos oscuros, profundos y llenos de resentimiento, murmurando palabras que Raúl no podía entender, pero que sentía como si fueran reproches. Cada vez que despertaba, el eco de la voz infantil parecía seguirlo en la oscuridad de su cuarto. Una noche, en un sueño particularmente vívido, Raúl se encontró frente al niño, quien con una voz helada y quebrada, le dijo: «Devuélveme lo que me pertenece, me quitaste mi lugar». Raúl se despertó en medio de gritos, sudoroso y temblando. No entendía qué estaba ocurriendo, pero sentía que cada pesadilla, cada aparición de ese niño en sus sueños, era más real que la anterior. Comenzó a perder la calma y a dormir cada vez menos, consumido por la idea de que el espíritu de aquel niño estaba reclamando la vida que él había vivido. La siguiente noche en el cementerio, Raúl intentó ignorar la tumba y concentrarse en su ronda habitual, pero una fuerza inexplicable lo llevó a volver a verla. Y allí, junto a la lápida, estaba la figura encapuchada, que lo miraba desde las sombras. Al pasar por su lado, Raúl sintió una mano helada posarse en su hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Aterrorizado, se dio cuenta de que no estaba solo. Desde entonces, Raúl sigue trabajando en el cementerio, pero ahora lo hace con la sensación de que una presencia lo observa en todo momento. Relato 4. La casa en el desierto. Hay lugares donde quedarse a dormir es el peor error que puedes cometer. Era un viaje que debería haber sido una simple aventura, pero esa noche, Raúl y su pareja, Camila, se encontraban en una situación que jamás habrían imaginado. Mientras cruzaban el desierto, un fallo en el auto los obligó a detenerse. Perdidos, con poca señal y una noche oscura y desolada a su alrededor, no tenían muchas opciones. A lo lejos, distinguieron una estructura apenas visible entre la penumbra y la arena, una vieja casa abandonada. El lugar parecía el único refugio disponible. La casa era pequeña y estaba cubierta de polvo. Raúl se acercó a la puerta con cautela, empujándola para abrirla. Las bisagras chirriaron con un sonido seco y fuerte, y una corriente de aire frío los recibió al entrar. El lugar estaba completamente desierto. Solo unos pocos muebles destrozados y un espejo roto en una de las paredes les daban una bienvenida inquietante. «Es solo por esta noche, Camila», dijo Raúl, intentando sonar tranquilo mientras miraba los ojos temerosos de su novia. Acomodaron unas mantas en el suelo y apagaron la linterna para tratar de descansar, pero el silencio del desierto pronto fue reemplazado por un leve susurro, seguido de un sonido distante que parecía una risa. Camila se aferró a Raúl, quien intentaba no demostrar el terror que comenzaba a sentir. A la 1 de la madrugada, Raúl, incapaz de soportar más la tensión, decidió investigar el origen de los sonidos. Tomó la linterna y comenzó a caminar por los oscuros pasillos de la casa. Al iluminar una de las habitaciones, se detuvo de golpe. Había varias fotografías pegadas en las paredes, todas de distintas parejas, con expresiones de terror en sus rostros, como si estuvieran presenciando algo inimaginable. Sintió el estómago encogerse cuando Camila entró detrás de él y,
con una voz temblorosa, señaló algo en una de las fotografías. «Raúl, ¿estas fotos? Somos nosotros», dijo, casi sin aliento, «pero nosotros no tomamos estas fotos». Las manos de Raúl temblaron al acercarse más para mirar con detalle. Efectivamente, eran ellos, en diferentes momentos del viaje, sonriendo en el auto, caminando juntos, incluso durmiendo en el mismo sitio donde estaban ahora. Pero en todas las fotos, había algo inquietante, una figura oscura, casi imperceptible, aparecía detrás de ellos, siempre observándolos en las sombras. El pánico los invadió y, sin pensarlo dos veces, decidieron huir de la casa. Corrieron hacia la salida, pero cada puerta que abrían no los llevaba afuera, sino a otra habitación, y en cada una había más fotos. Fotos de parejas, hombres y mujeres con miradas de pavor, atrapados en el mismo ciclo en el que ellos estaban ahora. «¡Esto no puede ser real!», gritó Raúl, desesperado, mientras intentaba abrir otra puerta que solo los llevaba a un salón idéntico al anterior. La figura oscura parecía moverse en las sombras de cada sala, cada pasillo, siempre un paso más cerca. Camila, temblando y sin aliento, comenzó a llorar, convencida de que nunca saldrían de aquel lugar. En un momento de desesperación total, ambos se lanzaron hacia una ventana rota y lograron salir. Se arrastraron por el suelo del desierto, jadeando, alejándose lo más posible de aquella casa maldita. Cuando se detuvieron a tomar aire, ambos giraron la vista hacia el lugar, y para su horror, la figura oscura estaba parada en la puerta, observándolos, como una advertencia silenciosa. A la mañana siguiente, se encontraron seguros en el coche, como si nada hubiera pasado. Intentaron convencerse de que fue una alucinación, un sueño, pero al revisar las fotos en su cámara, lo último que vieron los dejó petrificados. En cada imagen de su viaje, incluida la última tomada cerca de la casa, había una figura sombría parada detrás de ellos, acechándolos en cada uno de sus recuerdos. Relato 5. La sombra bajo la cama. A veces, los lugares que deberían darnos seguridad son los más peligrosos. Desde pequeña, Clara había tenido la costumbre de dormir con una luz tenue encendida en su habitación. Aunque creía que había dejado atrás sus miedos infantiles, en el fondo algo aún la inquietaba cada noche. Siempre le parecía que la oscuridad bajo su cama guardaba secretos, como si hubiera algo esperando en silencio, observándola. Una madrugada, el miedo se hizo más tangible. Mientras dormía, sintió algo que le rozaba los pies, un roce gélido que la hizo despertar al instante. Su corazón latía con fuerza y, tratando de calmarse, pensó que solo era una pesadilla. Sin embargo, una sensación extraña la empujó a mirar debajo de la cama. Se inclinó lentamente, tratando de convencerse de que no encontraría nada, pero lo que vio la dejó petrificada. Allí, debajo de la cama, estaba su propio rostro. Era su reflejo, pero con una expresión distorsionada de terror y los ojos llenos de lágrimas. No podía ser un espejo, y sin embargo, allí estaba, mirándola con una desesperación silenciosa. Su reflejo parecía querer decirle algo, como si estuviera atrapada y necesitara ayuda. Clara retrocedió lentamente, el miedo la paralizaba. Cerró los ojos y se repitió que todo era una ilusión. Desde aquella noche, Clara se niega a mirar debajo de la cama. Sabe que algo, o alguien, está allí, esperando el momento perfecto para salir y tomar su lugar. Y, aunque lo intenta, no puede evitar preguntarse si, en realidad, ella sigue siendo ella o si el reflejo ya ha logrado ocupar su lugar. Relato 6. El visitante de la noche. No todos los visitantes vienen de día, y algunos se quedan mucho más de lo que deberían. Diego siempre había sido un niño curioso y observador. Desde su ventana, le gustaba mirar el exterior antes de dormir, pero una noche notó algo que cambiaría su vida para siempre. Bajo el único poste de luz de la calle, un hombre delgado, vestido con un traje oscuro, se encontraba parado, inmóvil, con el rostro apenas visible bajo las sombras. Al principio, Diego pensó que era un vecino, alguien que simplemente había salido a caminar tarde. Pero noche tras noche, el hombre estaba allí, en el mismo lugar, siempre observando su ventana. Con el tiempo,
comenzó a notar que el hombre se acercaba cada vez más. Primero, se desplazó unos pasos hacia el jardín. Después, apareció en el borde del porche y finalmente llegó a estar de pie frente a la puerta de la casa. Diego lo observaba desde su ventana, con la esperanza de que en algún momento el hombre desapareciera. Pero cada vez que lo veía, el miedo lo paralizaba. Una noche, despertó sintiendo una presencia más intensa, una sensación helada recorriéndole el cuerpo. Temblando, giró la cabeza y vio al hombre parado al pie de su cama. La sombra alargada se dibujaba en la oscuridad y aunque no le veía los ojos, Diego sentía su mirada clavada en él. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta, como si algo lo mantuviera completamente paralizado. Al amanecer, Diego despertó, pero no había rastro del hombre, solo unas huellas húmedas en el suelo que llevaban hasta la ventana. Desde aquella noche, Diego siempre duerme con la ventana cerrada y las cortinas corridas, pero, en el fondo, sabe que aquella presencia sigue rondando cerca, esperando el momento perfecto para volver a visitarlo. Relato 7. El pueblo perdido. Hay lugares que no figuran en los mapas y que, por alguna razón, la gente evita mencionar. Diego, Roberto, Sandra y Laura eran un grupo de amigos aventureros, siempre en busca de sitios desconocidos y leyendas olvidadas. Al escuchar rumores sobre un pueblo perdido en las montañas, supieron que tenían que ir. Según algunos relatos, el pueblo había sido abandonado repentinamente décadas atrás y nadie sabía exactamente por qué. Las pocas personas que intentaron visitarlo regresaron con historias perturbadoras, si es que lograban regresar. Después de un largo viaje por senderos poco transitados y caminos llenos de maleza, finalmente llegaron al sitio marcado en sus mapas. A primera vista, parecía un pueblo común y corriente, aunque desgastado por el tiempo. Las casas de madera se alineaban a lo largo de una calle polvorienta y las ventanas oscuras parecían observarlos. «Bueno, aquí estamos», dijo Diego, tratando de romper el silencio tenso que los rodeaba. Comenzaron a explorar, entrando en algunas casas vacías y mirando las habitaciones desordenadas. Algo no se sentía bien. A medida que se adentraban más, las sombras parecían alargarse y moverse de formas que no lograban comprender. Las puertas, que inicialmente estaban abiertas, se cerraban detrás de ellos, y el eco de sus pasos resonaba de una manera que hacía que sus corazones latieran con fuerza. Sandra fue la primera en notar algo extraño. ¿Han sentido como si alguien nos estuviera observando?, preguntó, susurrando. Solo está sugestionada, respondió Roberto, intentando sonar seguro, aunque su voz temblaba. Pero, apenas dijo eso, un sonido rompió el silencio, un crujido leve, como si alguien estuviera caminando cerca de ellos. Al voltear, notaron una figura en la ventana de una casa cercana. Era una anciana, de cabello blanco y mirada fija. Estaba completamente inmóvil, solo observándolos con una expresión vacía, y en cuanto cruzaron miradas, comenzó a murmurar algo en un idioma que ninguno de ellos entendía. «Creo que deberíamos irnos, ahora», dijo Diego en voz baja, sin quitar la vista de la anciana. Sin embargo, cuando giraron en dirección al camino que los había llevado al pueblo, el sendero había desaparecido. La carretera que habían recorrido parecía no estar más allí, como si el pueblo hubiera cerrado sus puertas tras ellos. Sintieron el aire volverse más denso y una bruma oscura comenzó a rodearlos, cubriendo el paisaje. Laura, desesperada, se acercó a la anciana y con un temblor en la voz, le preguntó: «¿Cómo salimos de aquí? Ayúdenos». La anciana la miró con una sonrisa macabra, sus ojos brillaban con una malicia inquietante. De sus labios secos surgieron palabras, pero el tono era incomprensible, como si estuviera recitando un antiguo conjuro. Poco a poco, el murmullo de la anciana se transformó en un coro de voces que provenían de cada rincón del pueblo, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Los amigos miraron a su alrededor, y en cada ventana y cada esquina, figuras fantasmales aparecían, observándolos con ojos vacíos y expresiones que combinaban pena y furia. Sin saber qué hacer, corrieron de una casa a otra, buscando una salida. Pero cada puerta que abrían parecía llevarlos de vuelta a la misma calle principal, y cada callejón que tomaban los regresaba al centro del pueblo.
Era como si estuvieran atrapados en un bucle interminable. ¿No tiene sentido? Estamos atrapados, exclamó Roberto, golpeando el suelo en frustración. De pronto, la voz de la anciana resonó más fuerte y una sola frase fue entendible para todos. El que entra aquí, nunca sale. Fue entonces cuando comprendieron que el pueblo era más que un lugar abandonado, era una trampa, un espacio condenado a guardar a quienes se atrevían a explorarlo. Aterrorizados, se tomaron de las manos, formando un círculo y susurrando oraciones que ni siquiera recordaban haber aprendido. Después de lo que parecieron horas, el sol comenzó a asomar en el horizonte. Poco a poco, el pueblo parecía desvanecerse y el camino de regreso apareció frente a ellos. Con el corazón latiendo al borde de la desesperación, corrieron sin mirar atrás, dejando atrás el eco de aquellas voces y los ojos que los observaban. Al llegar al pueblo más cercano, intentaron contar su experiencia, pero nadie les creyó. Ese lugar no existe, les decían. Sin embargo, ellos sabían que sí, que habían estado en el pueblo perdido. Cada noche, en sus sueños, escuchan la voz de la anciana y ven la figura de los espíritus en las ventanas. Relato 8. El silencio en el bosque. Los sonidos del bosque pueden ser tranquilos, pero cuando el silencio se vuelve absoluto, es mejor correr. Andrés había planeado un viaje de camping en solitario para desconectarse de la rutina. Amaba la naturaleza y el aislamiento, y había elegido una zona apartada, ideal para pasar unos días en completa paz. La primera noche fue tranquila, con el murmullo de los árboles y el sonido de animales moviéndose en la maleza. Pero al segundo día, mientras exploraba más a fondo, algo comenzó a inquietarlo. Caminaba por un sendero cuando notó que todo a su alrededor estaba inmóvil, como si el bosque hubiese dejado de respirar. No había pájaros cantando, ni viento moviendo las hojas, ni siquiera el crujir de ramas bajo sus pies. Era un silencio absoluto y antinatural que erizaba la piel. «¿Hola?», llamó, más para romper el silencio que con la esperanza de una respuesta. El eco de su propia voz se desvaneció en el aire, dejándolo solo una vez más con esa quietud. Pero entonces, de la nada, escuchó una melodía suave. Era un sonido hipnótico, parecido a una campana que resonaba lejana, pero lo suficientemente clara como para que no pasara desapercibida. Sin saber por qué, sintió una curiosidad extraña que lo empujaba a seguir el sonido. Caminó entre los árboles, adentrándose cada vez más en el bosque, sin poder evitar pensar que sus propios pasos parecían amortiguados, como si el suelo intentara detenerlo. A medida que avanzaba, la melodía se hacía más fuerte, hasta que finalmente vio una cabaña vieja, semienterrada entre las raíces de los árboles. La cabaña parecía abandonada, pero había algo peculiar en ella. En el interior, a través de una ventana rota, vio a varias personas de pie, mirándolo fijamente. Sus rostros estaban congelados en expresiones de puro terror, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito mudo. Andrés se estremeció, pero algo lo mantenía en su lugar, incapaz de apartar la mirada. En el centro de la cabaña, colgando del techo, había una campana antigua que se balanceaba suavemente, produciendo esa melodía inquietante. Era imposible que alguien o algo estuviera tocándola, pero el sonido era tan claro como si estuviera justo a su lado. El aire se volvió más denso, y Andrés sintió que su cuerpo empezaba a tensarse, como si una fuerza invisible lo estuviera atrapando. Trató de retroceder, pero sus piernas no respondían. La melodía se volvió ensordecedora, penetrando en su mente y haciéndolo sentir atrapado en un limbo oscuro. Las figuras dentro de la cabaña parecían moverse, acercándose lentamente a la ventana, observándolo con más intensidad. Desesperado, Andrés intentó gritar, pero su voz no salió. Su cuerpo estaba completamente paralizado, y la sensación de aquellas miradas lo invadió, como si estuvieran arrebatándole la vida con cada segundo que pasaba. Cerró los ojos, tratando de escapar mentalmente, rogando que todo fuera un mal sueño. Cuando los abrió de nuevo, estaba tirado en el suelo del bosque. La cabaña había desaparecido, y la melodía de la campana ya no se escuchaba. El silencio seguía siendo abrumador, pero al menos podía moverse otra vez. Se levantó, temblando y con el corazón desbocado, y corrió de regreso al campamento sin mirar atrás. Esa noche no durmió.
La sensación de aquellas miradas seguía impregnada en su mente, como si los ojos de aquellas personas estuvieran grabados en sus pensamientos. Desde aquel día, Andrés nunca volvió al bosque, pero a veces, en la quietud de la noche, jura escuchar la campana resonando en la distancia, llamándolo de nuevo. Gracias por quedarse hasta el final de este mix de relatos de terror. Esperamos que les haya gustado. Comparte tus historias y pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más exploraciones de mitos y leyendas en Doctor Terror. Hasta la próxima.